Pero bueno. Bueno, pues empezamos, ¿vale? Dale, dale, genial. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos un día más en Hablemos de Fútbol. Eh, esta semana con una persona que teníamos ya muchas ganas de que estuviese con nosotros. Nos ha costado ahí buscar un huequecillo, pero lo hemos conseguido. Y aquí tenemos a Raúl Ruiz. Vamos a hacer un poco, voy a comentar un poco de su biografía, aunque más o menos todas las personas saben quién es, pero Raúl es nacido en Logroño. Eh, Llega a debutar en la 84-85 en el primer equipo del Club Deportivo Logroñés. En la 85-86 es cedido al Palencia Club de Fútbol en Segunda B, ya un poco en horas bajas ese equipo, desgraciadamente, después de tocar la gloria de la Segunda División, ya llegaba en horas bajas. En la 86-88 pasa otra vez al Club Deportivo Logroñés, que llega a estar en Segunda y en Primera División. Y de ahí, pues, un periplo por diferentes equipos, Gandía, Tira, tira, Benidorm, Lugo, tira, ¿no? como los almendreros, que se dice. Venga para allá y para acá. Y en la 94-96, de la 94 a la 96 estás en el Numancia, que es donde todos te conocemos, en esa eliminatoria de Copa del Rey contra el Barça, ese mítico reportaje para el día después, con la cámara dentro del vestuario del Numancia. Y al año siguiente, que es cuando te retiras, pues fichas por el día después y Grupo Prisa en general, que es lo que estás haciendo, que has colaborado, donde eres comentarista, donde haces reportajes Eso y es. donde todos esos reportajes tan curiosos Mira, los que somos seguidores tuyos, pues estamos ahí. aquí tengo uno de los que dice que se llama Generación Numancia de la época aquella de la Copa del Rey. Aquí, Ah, todos ahí, sí, es verdad. cartel, ahí está. Que se Qué estrenó buena. hace 3 temporadas en Movistar Plus. Y Ah, aquí, sí, le he visto, le he visto. Sí, sí, Generación sí, sí. Numancia, contando un poco de qué ha sido de mis compañeros de aquella época. Sí, sí, muy bueno, es verdad. Bueno, pues una preguntilla que hago a todo, como ahora como reportero que eres, pues ¿cómo has vivido todo esto del COVID? ¿Cómo, pues eso, tener que hacer reportajes, moverte por diferentes, tú que además vas a diferentes países y demás, cuéntanos cómo lo has vivido. Pues, bueno, buenas tardes a todo el mundo que no me saluda. Que, fíjate, durante el encierro, en la pandemia, yo ahora hago documentales que se llaman El fútbol según Raúl. Eh, Sí, y, y la temporada donde estuvimos encerrados llevaba hechos 3 y me quedaba un cuarto. El cuarto iba a ser uno del Cádiz, que lo he hecho esta temporada, que no me dio tiempo. Pero entonces dije, joder, voy a tener que inventar algo durante el encierro para ver qué hago. Y hice un documental que se llamó El fútbol sin balón, se llamaba, ¿no? Que, pues como tú estás haciendo ahora conmigo, yo por Zoom, pero grabando entrevistas sobre todo a gente que estaba relacionada con el mundo del fútbol y con el mundo de lo que estaba sucediendo entonces, en esos momentos, sobre todo momentos duros, pues entrenadores que eran médicos, futbolistas que eran médicos, enfermeras y viceversa, eh, gente, presidentes de equipos de fútbol, jugadores, entrenadores que eran agricultores o eran policías, o sea, todo lo que tenía que ver con la gente que estaba en ese momento peleando y luchando contra la pandemia, en los momentos más duros, pues fui entrevistándola relacionada con el fútbol y hice eso, ¿no? Que habíamos vivido una época en el que nos habían quitado el balón, como cuando eres pequeño, ¿no? Que estás jugando una pachanga y te quitan el balón. Pues ese documental hice que se llamó eso, el fútbol sin balón. Eso hice durante todo el tiempo del encierro. Cuando ya pudimos salir, con permisos, salvoconductos, etcétera, ya sí que fui y viajé, sobre todo a la gente que había entrevistado a través de Zoom, pues poder ir a verla, a saludar, no a todos, pero a unos cuantos en ese momento, piel con piel, ¿no? Y sí que era un momento duro porque tú viajabas y estabas solo, no había nadie. O sea, no había trenes, no había aviones, era una cosa de locos. Casi todos los desplazamientos los tuve que hacer en coche y llegabas a los hoteles, los que estaban abiertos,
no había dónde comer, tenías que pedir la comida, tal. O sea, fueron momentos extraños, raros, ¿no? Que vamos recuperando un poquito la normalidad. Pero eso es lo que hice. Ujú. Sí, a nosotros nos ha pasado parecido que hemos estado. Yo me atrevería a decir que la Provincial de Palencia es la única liga de toda España que no hemos competido en todo este año. Ni siquiera, pues eso, ligas a una vuelta y cosas así como han hecho en otros sitios. Y claro, ahora estamos en pretemporada y estamos como locos, que estamos hasta el primer entrenamiento de pretemporada le hemos celebrado como si fuese un partido, de las ganas de fútbol que teníamos, Claro. tanto jugadores, activa como aficionados. La verdad que ha sido raro, raro, pero bueno, vamos poco a Ya, poco ella llegando a la normalidad. ha atacado mucho el COVID allí, en Palencia. Pues hemos llegado a estar algún mes siendo la provincia de toda España con mayor incidencia. Joder, La razón no la sabemos, pero hemos estado, ha habido épocas bastante malas, la verdad. joder. Pero bueno, la verdad que los clubes en general no quisimos exponer a jugadores aficionados y amateurs a que a lo mejor se contagiasen y no pudiese ir a sus trabajos y demás. Y por eso el 95% de los clubes decidimos no seguir adelante y no competir el año pasado. Ya. Pero bueno, ahora vamos con más ganas y más fuerza. Claro, claro, claro. Eh, Bueno, pues nos vamos a ir un poco a tu historia y yo creo que algo muy interesante. Yo tengo un amigo en Ceares, que es un club popular que han subido ahora a Segunda Federación, un club muy interesante, que Cear, es directivo allí, que siempre, asturiano. sí, del barrio de Gijón, Sí, sí, yo estaba de un allí, barrio un reportaje. de Gijón. Ujú. Pues uno de los directivos, Íñigo, siempre dice que los niños de ahora ya no quieren ser futbolistas, que lo que quieren ser es Messi o Cristiano Ronaldo o algo así. Y a mí me venía la pregunta que qué es para una persona como tú de Logroño, nacido en Logroño, debutar en el primer equipo e incluso llegar a jugar en primera o en segunda división con el equipo de tu ciudad. Hombre, es algo que, joder, sueñas de niño, ¿no? Que además lo ves casi inalcanzable, pues. Pero yo soy de un barrio de Logroño que se llama Yagüe, donde el equipo se llama Yagüe Club de Fútbol. Es un mítico de allí, de La Rioja. Y como niño de referencia, que no había tantos medios como ahora y tantas teles, y por supuesto no existía esto, las redes sociales, ni tan siquiera internet. Entonces, lo más cercano que tenías era el equipo de tu ciudad, que era el Logroñés. Entonces mi sueño era poder debutar en el Logroñés, ¿no? Y, joder, cuando tú consigues, eh, yo llego en juveniles al Logroñés por unos balones y fuimos dos o tres. Eso fue el traspaso. Le dieron a nuestro club allá unos cuantos balones y para allá fuimos. Y fuimos tres futbolistas. Joder, poder debutar en el equipo de tu tierra, de tu ciudad, en el que para ti los referentes que tenías entonces de niños son ellos, los jugadores del primer equipo, pues yo flipaba. Y ya cuando yo conseguí algo que, joder, que fue histórico también. El Logroñés nunca había estado en primera división. Entonces, yo pude jugar en segunda B, segunda A y subir y estar en primera con el Logroñés y mantenerlo en primera división. Eso para mí como riojano, como, como chico de aquí, de la casa, pues vamos, eso lo tengo siempre guardado en la memoria, el ascenso, que fue tanto o más importante el ascenso como mantenerse, que fue la leche. Y cuando nos mantuvimos en primera división, fíjate, en aquella época el Logroñés, pues no estaba ni el Extremadura, ni existía el Mérida, te quiero decir, ni el Villarreal, ni el Eibar, me refiero a equipos pequeños también que habían llegado a primera división, no existía eso. Entonces había grandes clubes que ahora, desgraciadamente, no están, como el Real Murcia, por ejemplo, o el Racing de Santander, o el Recreativo de Huelva, o el Hércules, o sea, equipos de ciudades grandes y que yo los había tenido en cromos que ahora, desgraciadamente, viven otra realidad. Y mantenernos, aquello fue tremendo. Y dijimos, si nos mantenemos, subimos en bicicleta a Valvanera. Es un monasterio que es La Rioja y un puerto que te cagas. Y estamos en Órdago. Hay unos 70 kilómetros de Logroño allí. Entonces vinieron tres ciclistas a ayudarnos. Del equipo Reinos,
entonces, que eso ni te sonará, pero estaba Julián Gorospe, que era el ciclista por referencia en aquel momento, que era el ídolo, su hermano, y vino otro chavalito joven. Entonces nosotros nos echábamos fotos con Julián Gorospe. Pues la anécdota es que el chavalito joven que vino a ayudarnos, que nos subía poniendo la mano en el culo y él pedaleando, así, era Indurain. Y yo, por ejemplo, no tengo ni una sola foto con Indurain, con Gorospe, porque era el chavalito que venía a ayudarnos. El único que tiene una foto con él es Abadía, el Tato Abadía. ¿Te acuerdas de Abadía? Que estaba en Logroñés. O sea, eran momentos que vivimos en Logroño espectaculares, que desgraciadamente aquel Logroñés desapareció. Bueno, ese está en los juzgados, ¿no? No sé, como tú me comentabas, el Palencia en el que yo jugué, no sé si ya definitivamente está desaparecido o está en los juzgados. Sí, además el Palencia en el que tú jugaste, cuando le iban a descender por deudas, se separó del filial, que era el Cristo Olímpico por aquellas, y le dejaron desaparecer. El Cristo Olímpico es el que siguió adelante con la afición y con todo, y es el que luego fue el Club de Fútbol Palencia y es el que ha desaparecido hace poco. Fíjate que también en aquella época en el que llegué yo al Palencia, que ya había estado en segunda, además tuvo un año a punto de ascender, pues, joder, como equipo teníamos un equipazo. O sea, pero un equipazo. Se empezó el equipo, pero jugadores muy buenos. Bueno, teníamos que estaba haciendo la mili, creo que Valentín, uno que luego jugó en el Betis, en el Español. Teníamos a Ricardo Moreno, que venía del Murcia. Yo venía del Logroñés. Teníamos a Echeverría. Teníamos un equipazo. ¿Qué pasó? Que claro, estaba todo embargado. En Palencia estaba todo embargado. No cobrábamos ni un duro desde agosto. Y aquella temporada, la federación había 2 grupos solo de segunda B, solo 2. Uh-huh. Pues aquella temporada se optó que hubiera solo uno. Lo que podríamos llamar ahora que hicieran una pro, ¿sabes cómo hablaban? Ya se hizo una sola segunda división B. Y entonces del sexto para abajo bajaban todos. Y nosotros, sin cobrar un duro, nos mantuvimos, tío. Nos mantuvimos y quedamos quintos o sextos, pero nos mantuvimos con la mitad del equipo, porque los que tenían familia y tal se fueron, tuviéramos que tirar de gente del Cristo Olímpico, entre ellos Luis Sierra, que luego fue futbolista y tal, no sé qué, o sea, que subían del Cristo Olímpico y nos mantuvimos. Aquello yo lo tengo como uno de los grandes logros en mi carrera, porque yo decía, es que eso era imposible. Viajábamos, no teníamos dinero ni para ir a restaurantes. Muchas veces comíamos bocatas antes de empezar los partidos y ganábamos. O sea, eso fue un mérito enorme y lo que viví en Palencia en cuanto a grupo, a compañerismo y demás, fue espectacular, fue espectacular. Estaba todo embargado. Hasta los focos se llevaron una vez, no pudimos jugar más de nada. Sí. O sea, eso... Cuando anuncié el encuentro contigo, hubo ahí un comentario de alguien, que yo ya lo sabía, de algo de una huelga de Camacho o algo así que pasó con ellos. Camacho era mi compañero de piso cuando yo venía cedido del Logroñés, entonces llego ya con la pretemporada empezada. Entonces me dicen, pisos, tal, no sé qué, pues métete, vivía solo Camacho, y entonces me puse a ir con él, que era un futbolista como la copa de un pino, era un pedazo de futbolista, tenía unas cualidades extraordinarias. Había jugado ya en primera en el Almería, pero pues su cabeza era más díscolo, ¿no? Entonces, claro, él tenía una familia y tenía hijos, y si no cobraba no podía pasarle la pensión a su mujer ya. Entonces, él se puso en huelga de hambre, digamos. Entonces, joder, yo me acuerdo, tío, yo me descojonaba porque hasta José María García nos llamó y me decía a mí, ¿y tú comes fuera de casa? ¿Tendrás la decencia de comer fuera de casa? Porque si tu compañero está en huelga de hambre y te ve comer, y yo decía, si supiera lo bocatas que se está metiendo Camacho. Y entonces, cuando salió de la huelga de hambre, había engordado.
cuando le pesa Crispy, que era nuestro entrenador, había engordado y decía que eran los nervios. Yo me descobraba. Un fenómeno. Todos esos años después vas a eso, a segunda, subes a primera con el Logroñés y luego ya, pues como decíamos antes, como los almendreros de equipo en equipo por la segunda B. ¿Cómo un futbolista que ha estado en primera, en segunda y tal, vive eso de cambiar de equipo todas las temporadas o cada dos? ¿Cómo se vive eso de cambiar de aires cada dos por tres? Pues mira, eso es porque te tiene que gustar mucho lo que haces. O sea, yo el fútbol lo amo y lo he amado desde pequeñito. Y yo lo único que quiero en los equipos es jugar. O sea, yo por ejemplo, yo me fui del Logroñés de primera división porque no era titular. Yo quería jugar, aunque estuviese en primera división me da igual. Yo lo que quiero es jugar, me da igual la categoría. Recuerdo unas palabras de Mendilibar, que fue compañero mío, por cierto, en el Logroñés también, que decía, yo soy entrenador. Me da igual entrenar en primera, segunda, tercera o regional. Yo soy entrenador. Pues a mí me pasa lo mismo. Yo muchas veces no entiendo cuando los futbolistas se acomodan y por no salir de su zona de confort están en un equipo sin jugar y se tiran años. A mí eso no me motiva. Entonces yo salí del Logroñés por eso. Ahora bien, quizá ahí sí que me equivoqué. Cuando salí del Logroñés, que salí de primera por no irme a un equipo en segunda o tal. Me fui a segunda B, fíjate, de primera me fui a segunda B a Gandía y fui por dinero, así de claro. Y ya el periplo que mío es todo en segunda B, pero ya en equipos, digamos, que van a jugar playo de ascenso, que juegan por un objetivo, ¿no? Y de hecho jugué varios playos de ascenso en el Girona, en el Numancia. Pero ¿qué pasa? Que en segunda B de entonces, que sí que había más dinero que ahora, los equipos duran 2 años. O sea, el proyecto, como mucho, dura 2 años. Entonces, si tú ese año no subes, te aguantan el otro y al otro te tienes que ir. Porque ya no tienen el suficientemente capital para pagarte. Digamos que yo en eso sí que me movía más por esa circunstancia y porque yo quería estar en un equipo que peleara por algún objetivo de ascenso y lo hice. Pasé por el Girona, pasé por el Lugo, pasé por el Benidorm, por el Gandía, como te he dicho. O sea, y luego el Numancia. En el Numancia jugué un playoff de ascenso que era, me acuerdo, Villarreal fue con el Girona. Era Écija, Levante y Pontevedra y nosotros. Y ascendió el Écija, que ahora está desaparecido también. O sea, para que vean las cosas que pasan con el fútbol. Y en el Numancia me pasó esto, que vino el boom de la Copa del Rey, el Barça, bla, bla, y acabé en la tele, que yo no tenía intención, vamos, yo decía, cuando termine el fútbol, ¿qué coño voy a hacer? Yo solo he hecho jugar al fútbol. Pues mira, gracias Sí, al fútbol salió eso. claro. ¿Y cómo es esa eliminatoria con el Barça? ¿Cómo surge eso de que el día después te dé una cámara y hacer esa, como dicen por ahí, el primer influencer de la historia, ¿no? Sí. Y mira, siempre el primer influencer yo inventé mi cámara y yo, que ¿Verdad? también, y callejeros viajeros. Eso era, eso era tres en uno. Y eso lo decía, me lo decía mucho Michael Robinson. Me decía, coño, Ron, tú eres mi cámara y yo. Tú inventaste esto, coño. Entonces, a ver, esa eliminatoria fue tremendo porque sufrimos mucho. Porque primero nos toca, bueno, San Sebastián de los Reyes de nuestra misma categoría, que es con el que peor lo hemos pasado. Y además a mí me expulsan en los dos partidos. En el partido de ida en San Sebastián de los Reyes saco un balón con la mano de la línea cuando entraba y roja directa. Empatamos a 3. Luego fuimos a Soria y a los 20 minutos me expulsan también. El árbitro ahí se coló, eso es verdad, porque tal, todo y tal. Y aguantamos el 0-0 y pasamos a la eliminatoria. Esa la pasamos a putas contra San Sebastián de los Reyes. Nos toca la Real Sociedad de Carpin, de Océano, de un montón de Pedro, de Aranzaba, bueno, jugadores extraordinarios. Y tuvimos, oye, primer partido en casa, 2-0, luego allí nos meten 2-0 enseguida, aguantamos, pasamos y dijimos, bueno, ya hemos cumplido la prima, tal, y dijimos que nos toque un equipo bueno ya, ¿no? Joder,
nos toca el Racing de Santander, también en primera división el Racing, con Quique Setién, Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, Ceballos, bueno, un equipazo que tenían. Si ahora nos eliminan estos, se nos queda cara de tontos, bah. Pues pasamos la eliminatoria y dijimos, joder, ya sí, nos hemos pasado 2 equipos de primera, ya Barça, Madrid, el Atleti, el Sporting de Gijón, también en tío, con Julio Salinas, Bango, Yekini, un negro que tenía un fortísimo, bueno, un equipazo, el Hoyo Laya, dijo, ahora nos elimina. Les eliminamos, tío, y encima, ahora ya sí, tío. Después de 3 equipos de primera a doble partido, que ya salíamos en todos los medios, yo hablaba, tal, bla, bla, nos toca por fin el Barça. Y encima, ahora sí, tío. Y nosotros íbamos convencidos, ¿por qué no? Igual les podemos. Era el Barça del Dream Team, pero venía a menos, con Johan, su último año, el último año de Johan, y tenía extranjeros muy raros. Tenía a Figo, tenía a Popescu, rumano que era el capitán, tenía a Codro, que había fiado a la Real, tenía a Hagi y a Prosinecki. O sea, era un equipo muy, muy raro en cuanto a extranjeros. Luego Guardiola, el Pito Abelardo, Ferrer, Sergi, bueno, todos estos. Y en casa dimos la cara, empatamos a 2 con los pajaritos llenos como paradas supletorias. Y cuando el partido de vuelta, Canal Plus, que yo ya había salido en algún reportaje suyo, me dicen, oye, ¿por qué no te llevas una videocámara y grabas todo? Videocámara de las de antes, ¿sabes? De esas que metes una cinta así, vas cambiando cintas. Y digo, yo no cogí una cámara en mi vida. Joder, tal, si además yo no tengo cámara. No, te dejamos una. Digo, vale. Entonces me dejaron una videocámara, que la tengo por ahí, y con un montón de cintas. Y yo como si estuviese grabando para los amiguetes ahora con el móvil, cuando grabas, venga, tal, pues yo lo mismo pongo una videocámara, toda la salida desde Soria a Barcelona, cuando parábamos a comer, cuando llegamos a Soria, bla, 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 en el vestuario, grabando cómo nos cambiábamos, cómo rotulaba yo las camisetas con el nombre, porque nos habían puesto una publicidad aquí que era como la Viagra actual, y era televisión Antena 3 ese partido, y decía, joder, vamos a hacer la risa con esto. Nos han pagado mucho, no, 1 millón de pesetas. Esto, tal, pero si no tenemos más camisetas. Entonces digo, ¿qué hacemos? Entonces dijo uno, joder, pues lo tapamos con pintura. ¿Pero qué dices? Y en el parking del Hotel Numancia, en la calle Numancia de Barcelona, con las camisetas que íbamos a jugar, brochazo, donde ponía Tauritón, brochazo y una franja roja así, curva, que se te quedaba pegada en la espalda, porque era pintura, tío. Y entonces dije yo, coño, ya que empieza a haber nombres en las camisetas, en segunda vez no había. Dije, voy a rotularlo. Y rotulé los nombres de cada uno de nosotros en la chapa esa, en la pintura, ¿no? Fue la primera vez en la historia que el Numancia llevó nombres en la camiseta. Ese partido contra el Barça. Bueno, aquello fue, nosotros nos reíamos mucho. Nos salió un buen partido, aunque palmamos, y fue ahí donde dijo el inglés Robinson, dijo, quiero fichar a este pavo. Y ya me llamaron y yo dudaba, pues yo quería jugar a fútbol, y me dijo, pero coño, Robert, si tú ya has hecho todo en el puto fútbol, tú ya no vas a hacer más. Y ya me convenció. Y desde entonces hasta ahora, y por cierto, que le echo mucho de menos a Michael, pero desde entonces hasta ahora, aquí, contando historias. ¿Y cómo es ese paso de los campos de fútbol en el césped a las gradas grabando y ya no tanto gradas, porque más es el intrafútbol, se podría Sí. decir, ¿no? Pues mira, claro, yo del tema de técnico, digamos, por así decirlo, de grabar, nunca había grabado. Eso lo he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. O sea, con mis propios fallos, ¿no? Eso era cogerle el truquillo. Por ejemplo, yo la primera vez que hice un reportaje que grabé a un entrenador que había tenido yo en el Girona, que era muy tramposo, que era muy gracioso y tal, todas las trampas que había hecho en el fútbol. Claro, cuando yo llego a montar con todo ese material, yo iba solo con mi videocámara, solo. Entonces, yo grababa y yo no sabía que, por ejemplo, ahora lo sabéis todos porque todos manejamos un móvil con cámara. Mm. Yo antes, os sonará extraño ahora, pero antes yo no sabía si yo grababa, si hay una ventana y grababa aquí a una persona, que contraluz salía negro, salía oscuro. Yo solo he ido aprendiendo poco a poco. O que para montar y cortar las entrevistas tenía que grabar
lo que llamamos recursos. O sea, plano corto de unas manos, un plano de escorzo, un general, para poder montar. Eso lo he tenido que aprender poco a poco. Yo ni soy periodista ni he estudiado imagen ni sonido. Entonces todo eso ya lo he aprendido a través de la marcha. Lo otro era lo más sencillo, que era buscar las historias que simplemente lo único que hacía era lo que yo había vivido. Es que lo único que hacía yo era contar el fútbol que yo había vivido, porque el que vemos en los grandes estadios, grandes partidos, ya lo vemos todos más o menos, pero el fútbol que hemos practicado todos, o la mayoría desde niño, ese no es tan conocido, digo, en la pantalla. Entonces, hay grandes historias que yo decía, coño, merece la pena conocer. Por ejemplo, si en ese momento, imagínate, en ese momento hubiera sido en mi época, cuando nosotros estamos sin cobrar, cuando vienen a embargarnos, cuando se llevan las torretas de la luz, quieren embargar el césped, la capilla, nuestro utillero al tortas, que era más majo que las pesetas, agarrar la camilla, hijos de puta, la camilla no la lleváis, no la lleváis. O sea, eso lo he vivido yo en el Palencia, que nos tuvimos que llevar las botas y las camisetas para poder jugar el domingo. Y eso yo creo que en el diario de Palencia tiene que haber fotos y recortes de periódico, porque eso fue la leche. Pues eso no se contaba antes en la televisión. Pues eso es lo que he intentado yo durante estos años contar. Y luego ya he ido perfeccionando y otros temas y demás, pero es simplemente contar lo que yo he vivido. Yo no soy periodista, yo soy un futbolista que cuenta historias y hablo de lo que yo sé, que es el fútbol. Ujú. Y de esas historias, ¿cuál es de todos esos reportajes el que más te ha llegado, más te ha tocado y que recuerdes con cariño? Recuerdo mucho. Mira, tú antes has nombrado el Ceares. El Ceares, Ujú. yo voy a grabar un reportaje, hice dos. Voy a grabar porque el Oviedo, que estaba en la época del Barro, cuando pasó por tercera división, a punto de desaparecer, Oviedo, el Real Oviedo tuvo que ir a jugar a un barrio de Gijón, como es Ceares. Para ellos era tremendo desplazarse toda la afición allí. Hice un reportaje de eso, que ahí estaba jugando Michu, estaba jugando Hanse. Entonces, antes de grabar eso por la mañana fui al campo y me encuentro del campo, el cortar el césped, tío, que se había inventado un sistema de puta madre para cortar el césped mientras hacía otras cosas, que era, no sé cómo era, pero clavaba una pica de hierro, tenía un sistema con una cadena que ataba el cortacésped y iba girando y se iba enrollando al palo, tío. Iba cortando por círculos. Entonces, bueno, espectacular, tío. El ingenio de la gente de ese fútbol, ¿no? Yo flipé. Por eso lo grabé en Ceares. Pero luego hay un reportaje que, no tanto a mí, pero sí que a de mis compañeros les flipó, porque sorprendió mucho, fue en León, en León, en un pueblo de León, el chaval era un portero de fútbol que jugaba en el equipo de su pueblo, que no me acuerdo el pueblo de León que era. Entonces, él trabajaba en Valladolid. Yo iba a grabarle. Desde que salía de trabajar, le grababa. Iba comentando quién era en off. Iba diciendo, le veo conducir, meter la marcha, pisar acelerador, freno. Iba conduciendo mientras yo decía que sufría una lesión importante. Tal, pero que era el portero de fútbol, pum, 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 pum. Llegaba a su pueblo, entrenaba, le veía parar, chutar, despejar, tocaba con el pie, saltaba y pegaba en el larguero con la otra pierna. Un espectáculo de tío. Andaba en bicicleta. Íbamos al doctor, a la doctora, decía, este es un ejemplo a seguir, pero no decía qué lesión tenía. Entonces, todo el reportaje va así, pim, pam, termina el partido, que lo ganan, y allí mismo dice, bueno, no he querido decir la lesión que tengo para no influenciar a la gente y tal de entrada, ¿no? Él jugaba con pantalón largo de portero. Se levanta el pantalón del chándal y se quita la pierna. Tenía una pierna ortopédica, desde la rodilla para abajo. O sea, era increíble todo lo que habíamos visto hacer a ese tío sin saber que le faltaba una pierna. Entonces, todo eso reciclas para atrás y dices, ostras, pero ¿cómo cojones saltaba y tocaba el larguero? Si tenía una pierna, tío. O sea, y eso fliparon mucho, porque yo hice este reportaje sin decir a nadie de qué iba, ni Robinson. Michael se quedó flipado, porque él no sabía de qué iba el reportaje.
porque a él no le gustaba que grabáramos cosas de lágrima fácil, ¿sabes? Entonces, esto, sin mostrarlo, pero lo vas a mostrar al final como un tío con un par y como un ejemplo, pues le di la vuelta. Y ese reportaje lo tengo clavado. Lo tengo clavado. Y todavía mantengo relación con Eli, se llama el chaval. Pues yo tengo un canal de YouTube que se llama El Fútbol Según Raúl y hace poco puse este reportaje. Sí, sí, pues habrá que verle, que ese no lo he visto yo. Sí, sí, pues la puse hace poco en YouTube, en El Fútbol Según Raúl, y la gente, claro, yo decía antes de eso, digo, a ver si antes de que termine el reportaje averiguáis qué lesión tiene. Y todos pensaban que era algo de corazón, ¿sabes? Algo tendrá algo en Sí, el claro. corazón. Sí, yo cuando lo estabas contando era o de corazón o algo psicológico o algo así. Efectivamente, pero que le una pierna no se te ocurre. No, 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 para nada. Y has hecho cientos de reportajes. ¿Alguno que tengas, que digas que todavía no has hecho y que tengas esa espinita clavada o que se quedase por hacer por algo y al final no hayas podido hacerlo? ¿Alguno que digas, pues esto me habría gustado hacerlo o me gustaría hacerlo y que sea posible todavía? Sí, mira, yo durante la época que estaba en El Día Después, ahora hago otro tipo de reportes documentales, siempre hacía, cuando venía el clásico, Real Madrid-Barça o Barça-Real Madrid, me iba a verlo a un sitio extraño. Por ejemplo, la primera vez cuando yo iba a la videocámara, porque luego ya dijo el inglés, después de un año y pico, dijo el inglés, coño, te hemos mandado a la guerra con cuchillo y tenedor, ahora te vamos a dar armas. Y ya iba con un cámara, ¿sabes? Pero durante un tiempo iba yo grabando, que grababa la entrevista y luego me grababa a mí la pregunta. Grababa y era gracioso. Y en esa época iba con la videocámara, se me ocurrió, dije, coño, te estoy hablando del año 96, ¿eh? Digo, me voy a ir a Marruecos a ver el Real Madrid-Barça. Pero ¿cómo cojones a Marruecos? Me voy a ir a Tánger, porque el norte de Marruecos es futbolero, o sea, sigue la Liga Española, pero con una pasión desmedida. Y es más, en Tetuán, el Atlético Tetuán jugó en la Liga Española, Sí. cuando Tetuán era español. Y entonces hay una afición todavía allí al fútbol español tremenda. Entonces me la juego, porque yo era un tiro al aire, no sé, no sabía ni lo que iba a encontrar, no sabía qué iba a pasar, iba con la videocámara, era como un poco arriesgado. Y tío, nada más bajar, pisar la pista de aterrizaje de Tánger, me viene un policía y me dice, bienvenido Tánger, Raúl. Yo, ¿cómo va a conocer este tío? Y en la tele llevaba 2 ratos. Pues era del Numancia, tío. Se habían visto todos los partidos del Barça, tal. Bueno, el caso es que fui allí, fui a la Medina, todos los cafés llenos de gente, pero llenos a rebosar, y yo grabando con la videocámara, flipando, y la gente me conocía, y acojonante. Y entonces me acuerdo uno que yo grabándole me decía, Pirri, de Estefano, de no sé qué. Se me quita la cámara y dice, Raúl, ¿querés chocolate? Bueno, impresionante ese documental o sea, ese reportaje de cómo seguían el Real Madrid-Barça. Y después volví años después a Tetuán porque me llaman y dice, oye, has ido a Tánger, no has venido aquí y aquí somos más del Madrid. En Tánger es más del Barça. Y dice otro. Entonces, cada año me iba a un sitio raro. He estado en la cárcel, he estado grabando en la cárcel, he estado grabando en la mina, he estado grabando en un mogollón de sitios en Guatemala después del huracán Mitch, he estado grabando en un montón de sitios en África, viendo un Barça-Madrid. ¿Eh? Y siempre quise grabar el Barça-Madrid en una plataforma petrolífera, estas que están en medio de la nada ahí, y, pero, pero nunca pude, tío, porque era una buena movida, una seguridad tremenda, te tienen que llevar en helicóptero y traer en helicóptero. Tiene que coincidir. Eso se me quedó ahí clavado porque cada año decía, este año sí. Hablé con Repsol, hablé con un montón de gente para poder ir allí.
Estuve incluso en el portaaviones que teníamos antes, portaaeronaves, el Príncipe de Asturias, con el ejército, grabando cómo veían el Barça Madrid en unas maniobras de la OTAN, en un submarino estaba grabando eso también. O sea, hecho de todo. Y ese reportaje sí que se me quedó porque dije, coño, en medio del mar, ahí en nada, viendo un Barça Madrid que habla gente del Barça del Madrid y ahí no pueden ir a ningún lado. Están ahí, No. que si gana el Barça van a tener que aguantar toda la semana, o si eres del Madrid al revés, ¿no? Bueno, pues vamos a ir acabando. Quien quiera hacer alguna preguntilla por aquí, pues alguna podemos eh, hacer tanto a Raúl como a mí, si tenéis alguna curiosidad del equipo o lo que sea. Y para acabar, pues mientras, la pregunta que hago a todos los invitados que tengo por aquí es, ¿qué es para ti el fútbol popular? Para mí es el fútbol. O sea, el fútbol el fútbol de verdad, el fútbol en esencia, el fútbol que cuando tú empiezas a jugar, cuando eres niño, tú no piensas, bueno, ahora yo no sé qué pensarán los chavales con tanta información y tal, pero en nuestra época tú empiezas a jugar por amor al fútbol y llegar a jugar, no piensas en el dinero, no piensas en nada de repercusión, tú solo quieres jugar a fútbol. Y mira, yo hacía un programa con Michael, con Robin, estuvimos haciendo durante 2 años y pico un programa que se llama Caos Fútbol Club, que era como chicote en la cocina, íbamos Michael y yo, y llegábamos por sorpresa a un equipo de fútbol, de regional, de tal, sobre todo, además que iban últimos o que tenían problemas económicos o que estaban fatal por algún motivo. Íbamos un poco pues a subirles la moral, a entrenar durante una semana con ellos y luego llevábamos pues gente más que entrenadores, pues llevábamos o futbolistas reconocidos, una vez llevamos a Millato y a Caparrós, bueno, un montón de gente por ahí, incluso él. Eh, y, y me decía Michael, coño, wow, yo esto no lo he vivido, tío. Yo no he vivido el tener que salir a las 8 o a las 10 de trabajar y venir a entrenar. Yo no he vivido jugar en campos de tierra. Yo no he vivido el tener que llevarme la ropa yo a lavar. El tener que que pintar, cortar el césped o pintar el campo para poder jugar. O sea, a mí me lo han dado todo hecho. Ese es el fútbol de verdad, decía. Y ese es el fútbol que tiene un mérito enorme, que lo haces solo por amor o a tu equipo o al fútbol en general. Para mí eso es el fútbol popular. Ujú. Nos dice por aquí M. Becerril, ¿qué es lo mejor y lo peor del fútbol para ti? Lo mejor es la gente del fútbol. O sea, son los compañeros, son los entrenadores. El, echas mucho, ahora se habla mucho de que no hay esa camaradería, ese compañerismo en los equipos, ese vestuario que es importante. Yo creo que también la hay, de otra manera, pero que también la hay. Eso es lo más bonito que hay en el fútbol, el poder llegar cada mañana a entrenar y ver a tus compañeros, con unos te llevas mejor, con otros te llevas peor, pero es una convivencia de muchísimas horas, de concentraciones, de viajes, y eso a lo largo de los años se ve, ¿no? Tienes amigos, yo tengo amigos por toda España que han sido compañeros míos, y eso es lo mejor que tiene, el fútbol. Lo peor, lo peor cuando se quiere comercializar demasiado, ¿no? Yo creo que es un negocio, es evidente que el fútbol, hablando del fútbol, es un negocio, que todos tienen que dar su crédito, su renta, pero yo creo que a veces nos pasa. Yo creo que a veces hay que quizá un poco ganar menos y facilitarle más a la gente ciertas cosas, ¿no? Para mí esto es lo peor que tiene el fútbol, pero si tuviera que poner una balanza, yo me quedo siempre con lo mejor. Yo creo que todos los valores que tiene, que todos los deportes, o casi todos los deportes de equipo, son fantásticos. Y yo aconsejo a cualquier padre que tenga hijos que quieran para fútbol, me da baloncesto, balonmano, es que me da igual, que esos valores que van a tener, ese compañerismo, solidaridad y demás, eso lo coges ahí, es muy importante eso. Y yo aconsejo a todos que les animen a sus hijos. Ujú. Sin decirles que son Messi ni Cristiano Ronaldo. O sea, que van a aprender y van a jugar y a divertir. Sí, correcto. Nos dice Jorge Molinero, ¿quiénes para ti conservan aún la esencia del fútbol popular a nivel profesional? A nivel profesional, mira, yo acabo de hacer
un documental de Osasuna que se llama Osasuna 100 años de salud, porque Osasuna en euskera significa salud. Y para mí ese equipo mantiene esa esencia. Yo que he vivido muy de dentro cómo se maneja ese equipo, los valores que tiene ese equipo, sobre todo, por ejemplo, la ciudad deportiva Tajonar que tienen, que aunque tiene instalaciones buenas, pero mantiene ese tufillo a olor a hierba, a no grandes instalaciones ni gran edificio, sino esa humildad, una piedra en la entrada que pone Osasuna. O sea, cuando entras ahí ya ves que es algo diferente. Y cuando hablas con los jugadores que han pasado por Osasuna, todos te dicen lo mismo, tío. Es el equipo donde han estado, hay muchos, pero que han estado como una familia, una auténtica familia. Y se transmite eso. Es que si veis en el SAD se transmite a la verdad. Pocas veces o ninguna he visto yo gritar o criticar al equipo en el terreno de juego, en el SAD. Pero muy pocas o ninguna. O ninguna. Yo eso que me parece genial. Luego está el Atleti también. El Atleti mantiene una esencia que no la tiene nadie en el mundo. O sea, bueno, en el mundo. Por ejemplo, no conozco más equipos, pero el Atleti mantiene esa esencia de que tienes que ser vasco para jugar, etcétera, etcétera. Y eso también hace que sea un equipo diferente, ¿no? Donde es también muy familiar. Ten en cuenta que en España son 4 equipos que no son sociedad anónima. Uno es el Real Madrid, otro el Barça, otro el Athletic de Bilbao y otro Osasuna. Que Osasuna no estamos hablando de un equipo poderoso. Osasuna sube, baja. Hay años que está en segunda, que lo pasa mal, otros años sube. Eso tiene un mérito extraordinario. Mira, de la Peña Per Sempre Cádiz, desde Barcelona, gran gente que les conozco por allí. Antes de nada, gracias a Raúl por el pedazo de documental sobre el Cádiz, nos emocionó mucho, Ese dice Cádiz, por aquí. es que Eh, Cádiz es otro equipo que cae simpático, ¿sabes? Aunque ahora haya cambiado, porque los tiempos cambian y tal, el Cádiz siempre ha sido un equipo que ha caído simpático, porque sus aficionados es que han dado grandes titulares y grandes cosas al fútbol. Es que han hecho popular, pues, hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. O sea, cosas así, o pancartas de árbitro guapetón, o Pepe ponte la insulina. O sea, es que eran buenísimas las cosas que nosotros hemos grabado en Cádiz. Eso es tremendo, tremendo. y la pregunta que dicen es, ¿para ti ha mejorado la problemática de los grupos ultras en este país o sigue habiendo clubes secuestrados por estos? A ver, yo creo que ha mejorado, ¿eh? Yo creo que ha mejorado. O sea, sería injusto decir que no ha mejorado cuando ha habido gente que se ha jugado el tipo por erradicar a los ultras. Pero también es cierto, como bien apunta, que todavía hay clubes que los mantienen y que bajo su auspicio y demás, eso es así. Que yo siempre digo, mientras estén controlados, mientras no se nos vaya de madre y mientras esté todo vaya por buen cauce, pues no pasará nada. El día pase algo, veremos. Albert Roots dice que ¿crees que el fútbol popular por los clubes populares tiene futuro en España? Yo creo que el fútbol es mundial y es patrimonio. Yo creo que fíjate, quizá corra más peligro, no va a desaparecer, pero corra más peligro en este momento el fútbol profesional que el fútbol popular, porque al fútbol siempre vamos a... Siempre va a haber una cancha, siempre va a haber un balón donde podemos jugar 50 con un balón. ¿Sabes? O sea, yo creo que eso, el fútbol popular nunca va a terminar. Y en cualquier rincón del mundo, yo he viajado mucho, en cualquier rincón del mundo te encuentras un balón hecho con lo que sea y jugando a niños descalzos. El fútbol, eso no va a desaparecer nunca en la vida, no corre ningún peligro. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues acabamos. Muchas gracias, Raúl, por haber estado con nosotros. La verdad que ha sido un placer y la espera ha merecido la pena.
Estás invitadísimo a venir a un partido nuestro por aquí, por Palencia, cuando quieras, a, a tomar una cervecilla y ver un partido tranquilamente. Te voy a decir una cosa, es verdad que te ha costado que me sentara aquí porque te juro que ha llegado un momento que no paro. Veremos este año, a ver lo que pasa, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Pero es verdad que muchas veces me pillas fuera y otras veces que aunque dices tú, joder, media hora tienes, ¿sabes? Pero no es esa media hora, sino que es cortar lo que estás haciendo, aunque no estés haciendo o grabando o tal, es de... Yo cuando hago un documental o hago algo me meto de lleno y no me distraigo. Por ejemplo, este chico decía de los de Cádiz, yo cuando estoy haciendo el documental de Cádiz no me puedo distraer. Yo me entrego en cuerpo y alma para que salga bien. Si no, estoy seguro que no va a salir bien. Entonces, simplemente ese Kit Kat que te puede distraer, por eso muchas veces te he dicho, no, hoy no, vamos, más adelante, más adelante. Ahora es un placer. Y yo estoy muy agradecido, de verdad, el año que pasé en Palencia. Yo en Palencia, dentro de esas dificultades que hablo económicas, no cobrábamos, fue un año espectacular. Yo me quedé máximo goleador en el Palencia. Y tanto deportivamente como de compañerismo, de solidaridad, no solo de nosotros en el campo, sino de la gente, del público, porque la balastera se llenaba, tío. Es que la balastera se llenaba, pero la taquilla estaba embargada. O sea, se llenaba. Si tengo fotos yo por ahí, que ahí jugamos, es que claro, el Salamanca. Cuando Salamanca estaba un Palencia-Salamanca, que ganamos 1-0, por cierto. Creo que marcó gol Carlos, otro central que le pegó un cabezazo ahí y creo que marcó gol y ganamos 1-0. O sea, pasaba el Barça Atleti con un equipazo, el Alavés, el Pontevedra, han pasado por ahí equipos buenísimos, ¿no? Y lo hemos pasado muy bien. Y la última que estuve en Palencia, para terminar, fue la inauguración de la nueva balastera, que nos llamaron todos los veteranos que habíamos pasado por allí y se jugó un partidito ahí, que lo pasamos de maravilla. Ujú. He estado en Palencia, que tengo muchos amigos en Palencia y les mando a todos un fuerte abrazo. Pues nada, esperamos que la próxima sea para ver un partido de la Unión Popular Palencia y que disfrutemos de un bonito día. Mucha suerte. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, Raúl. Chao, chao.